Bien. Muy buenas tardes a todos y todas los que están hoy aquí presentes. Estamos lanzando desde la Facultad Ahí ya de iniciamos la Ciencias transmisión, así que Forestales. podemos iniciar. Estamos presentando este ciclo de conferencias, muy buenas tardes, denominado FSF desde casa, con este ciclo donde vamos a estar compartiendo distintas ponencias en los días miércoles y los días viernes, así que estamos invitando a todos a que, bueno, a que puedan participar y disfrutar. Y el día de hoy, como nuestra primer experiencia de este ciclo, vamos a estar con la conferencia denominada Cuidando la energía en la industria y el campo, que va a estar a cargo de el ingeniero electricista Luis Fontana, que nos va a estar acompañando. La idea es que durante la charla podamos llevar información sobre lo que son los conceptos de eficiencia energética, particularmente aplicadas a la industria y al campo, así también como seguramente nos va a estar contando algunas sugerencias para la implementación de lo que significa la eficiencia energética. Les quiero contar que el ingeniero Luis Fontana es profesor adjunto en la Universidad Nacional de Misiones, trabaja tanto en la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado como en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales en Posadas, responsable de varias cátedras de estática y termodinámica y de electromagnetismo. Además, se ha desempeñado como gerente de planta en la empresa So Energy Argentina, en Aristóbulo del Valle. También ha sido supervisor de gerente de planta en la industria Juan Seco, de Puerto Piraí, en Misiones. Y como actividad independiente también se dedica, digamos, a lo que es diseño, proyectos, instalación de sistemas eléctricos domiciliarios e industriales. Así que bueno, le vamos a dar la palabra y la bienvenida a Luis, y espero que podamos disfrutar. Les cuento, perdón, antes, que vamos a tener una instancia de presentación del ingeniero, donde en lo posible le vamos a pedir, si ustedes quieren, poder cerrar la cámara y el micrófono, como para aprovechar mejor la presentación de Luis, y al finalizar les vamos a estar pasando el link de un formulario como para que ustedes se puedan inscribir, así después tenemos el registro y bueno, para la correspondiente certificación. Así que bueno, Luis, te doy la palabra. Muchas gracias por ser, digamos, la persona que inicia nuestro ciclo y bueno, estamos. Bien. Buenas tardes a todos los participantes. De hecho, gracias por participar y también gracias a la facultad por haberme hecho llegar esta invitación. La verdad que es una cosa muy interesante y creo que sobre todo es una temática muy actual y que atraviesa a la sociedad en su conjunto. Nosotros vamos a hablar ahora de la eficiencia energética en dos sectores, industrial y agrícola. Sin embargo, los conceptos que se viertan acá son de uso hasta en el domicilio. De hecho, vamos a tocar algún tema de aplicación fácilmente en el hogar de cualquier persona. A los efectos de arrancar la charla, le voy a compartir una pantalla
una presentación para que podamos ir charlando sobre el tema, ¿sí? Bien, lo que vamos a tratar hoy es justamente de cuidando la energía en la industria y el campo, que forma parte del ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias Forestales, FCF, desde casa. Yo, justamente como decía Rosana, voy a arrancar las conferencias ahora, pero vamos a continuar con otros disertantes en días posteriores. Pero hoy vamos a arrancar con este concepto. Cuidando la energía en la industria y el campo. En general, solemos vincular mucho el cuidar la energía al ahorro energético. Y a mí particularmente me interesa más que el ahorro energético, el concepto de eficiencia energética. Cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, solemos vincular esa eficiencia energética a este simbolito que tenemos en la parte superior, digamos, a esta escala en la parte superior, sabiendo que la A es vamos a decir, la mejor calificación que pueda tener un aparato eléctrico, una casa, cualquier cosa del que estemos analizando su consumo eléctrico. Ahora, la eficiencia energética, ¿qué es? En general, para nosotros, esto no es una definición del libro, ¿no? Pero es obtener el mismo resultado, el mismo proceso, el mismo servicio, el mismo nivel de confort en nuestro hogar, utilizando para ello una menor cantidad de energía. O sea, lograr lo mismo sin necesidad de gastar la energía que tenía anteriormente. Y el dibujito de al lado, el de la izquierda, que ya está un poquito también desactualizado, nos está mostrando a un foco de bajo consumo que está mandando a su casa al foco anterior, al de la lámpara incandescente. ¿Qué queremos significar con esto? Que el bajo consumo me da la misma iluminación, tengo la misma cantidad de luz o ilumino el mismo sector que quiero con un consumo de energía mucho menor que el que me provocaba la lámpara incandescente. A esto me refiero con eficiencia energética. Obtengo la misma iluminación, pero gastando menos. Entonces no es solo ahorrar, sino gastar bien, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de ver, de qué manera podemos gastar bien o gastar mejor y obtener lo mismo en la industria del campo. Antes de arrancar con eso, vamos a hablar rápidamente de para qué me sirve ser eficiente. O sea, ¿qué gano yo con esto? Lo primero que se nos ocurre a todos, que si gastamos menos luz, menos combustible, menos gas o menos cualquier fuente de energía, vamos a ahorrar dinero, lo cual es verdad. Automáticamente, al tener la misma iluminación, pero gastar menos electricidad, voy a recibir una factura de luz menor, ¿sí? Pero además de eso, estoy colaborando con otras cuestiones más que no son solamente y puramente económicas. Por ejemplo, estoy disminuyendo la contaminación ambiental, disminuyo el impacto sobre el cambio climático, ¿sí? Desde un punto de vista corporativo, desde el punto de vista de la empresa queda mejor posicionada, ¿sí? Mejor posicionada desde el punto de vista de la imagen del cliente. El cliente tiene una imagen corporativa de la empresa, de una empresa responsable, ¿sí? Disminuyo también la dependencia energética, me vuelvo más independiente al no ser tan usuario o un usuario tan fuerte de la energía que necesito, me permite hacerme un poco más independiente de esa fuente energética y de esa manera tener más seguridad, más confiabilidad en cualquiera de mis procesos. Disminuyo también la dependencia energética, me vuelvo más independiente al no ser tan usuario o un usuario tan fuerte de la energía que necesito, me permite hacerme una superposición de audio.
fuente energética y de esa manera tener más seguridad, más confiabilidad en cualquiera de mis procesos. Disminuyo también la dependencia energética, me vuelvo más independiente al no ser tan usuario o un usuario tan fuerte. Disculpen, tuve un inconveniente nada más seguimos con la presentación. Confiabilidad en cualquiera de mis procesos. Disminuyo. Ahí estamos. Bien, disculpen, me voy a tener que amigar con la tecnología nada más. Tuvimos un inconveniente chiquitito. En esta pantalla estoy mostrándole la dependencia o mejor dicho, las fuentes de energía que utiliza la parte agropecuaria. Podríamos hacer lo mismo con la parte industrial, sin tener un cambio muy visible. Disculpen, me voy a tener que amigar con la tecnología nomás. Tuvimos un inconveniente chiquitito. Te escuchamos bien, Alejandro, ¿eh? Perdón. Sí, no, se me está superponiendo el audio de una persona que está participando, nada más por eso es que tengo un doble audio cuando hablo. Bien, decía, este gráfico nos está mostrando rapidito la dependencia del agro de las fuentes de energía, principalmente la del gasoil, y se nota en esa línea celeste, un poco de la energía eléctrica y otro poco de otras vías. Si analizáramos la industria en Misiones, no en el país, pero si analizáramos la industria en Misiones, tendríamos también una gran dependencia ahora de la energía eléctrica, bastante del gasoil y muy poco de otras fuentes de energía. Si analizáramos este gráfico, pero ya para el resto del país, veríamos que también el gas natural estaría teniendo incidencia. Sin embargo, como el gasoil y la energía eléctrica son las principales fuentes de energía para tanto la industria como el agro acá en Misiones, vamos a centrarnos un poquito en estas fuentes de energía. Este gráfico que están viendo, están mostrando un motor de las nuevas generaciones, ¿sí? Estos motores de nuevas generaciones tienen una eficiencia mayor que los motores viejos. Si nosotros hacemos un análisis del consumo eléctrico de ellos, vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que un motor puede consumir anualmente entre 5 a 10 veces el costo inicial. En consecuencia, lo que al principio puede resultar caro, a lo largo de un año puede ser fácilmente recuperable. Además, la vida útil de un motor es muy larga, son elementos muy nobles dentro de la industria o de cualquier uso que se le esté dando, ¿sí? No es fácil que se queme un motor, digamos, es algo raro, más si el motor tiene las protecciones necesarias en la industria. En consecuencia, a lo largo de su vida útil, vamos a gastar mucho más dinero pagando una factura de luz que lo que nos sale como inversión inicial. En el caso de este gráfico estamos viendo un comparativo entre usar un motor con eficiencia alta o más alta que el anterior y más o menos en este caso ronda la eficiencia en un 2%. Ahora bien, esa eficiencia incrementada en un 2%, si hacemos el cálculo para un motor de 15 kW, estamos hablando de 36.300 pesos al año. O sea, nos estaríamos ahorrando
por el uso continuo de un motor de mayor eficiencia, 36.000 pesos al año. Y esto no tiene posiblemente el valor actual de la factura eléctrica, con lo cual este número puede verse todavía incrementado un poco más. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que quiero significar con esto? Por supuesto que el motor de mayor eficiencia representa un costo mayor al momento de hacer la compra. Entonces, hay veces que se trata de reemplazar por otro o de menor calidad, o de menor precio, o de menor eficiencia, o se busca la reparación del motor, el rebobinado de ese motor. En general, los rebobinados, por más buenos que sea el rebobinado, bajan la eficiencia de este motor. En consecuencia, al bajar la eficiencia, este número de 36.319 pesos por año puede verse incrementado aún más, ¿sí? En consecuencia, lo que se recomienda cada vez que se pueda es optar por la compra de motores de mayor eficiencia, ya que el costo inicial de la compra se va a ver compensado en relativamente poco tiempo. Obviamente que siempre va a depender del análisis económico. Si tenemos un motor de uso muy intensivo, como puede ser, por ejemplo, en el caso del bombeo de agua para la cooperativa de agua, por ejemplo, sabemos que siempre va a estar trabajando durante mucho tiempo ese motor. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es interesante hacer el análisis económico y ver si no es conveniente la compra de un motor de alta eficiencia. Este vendría a ser una suerte de Ferrari, de Lamborghini de los tractores, ¿no? El título es un poco sugestivo, encuentren las 7 diferencias. Aunque ustedes no lo crean, la figura, la foto de la izquierda, es el modelo que sacó al mercado la marca de tractores Kubota. Y esto creo que tiene alrededor de 3 o 4 meses o 5 meses. Y es un tractor eléctrico, ¿sí? No sé qué tan buenos serán, no sé qué utilidad tendrá frente a los tractores que están a la derecha, que son de aproximadamente los años 50, y que ya los conocemos, digamos, en cuanto a mecánica, en cuanto a rendimiento y demás. Ahora bien, lo que quiero significar con esto es que este tractor eléctrico, con un diseño futurista, nos está marcando un poco el futuro de hacia dónde irá la tecnología en estos casos, ¿sí? Lo más probable que en cuanto al rendimiento de la energía va a tener mucho mayor eficiencia el tractor de la izquierda, ¿no es cierto? En cuanto al futuro, digamos, en lo que se viene. En cuanto al uso ya en la chacra, no podría decir eso. Sin embargo, sí quiero significar que indefectiblemente el avance de la tecnología hace que al día de hoy nosotros podamos tener en consideración, además del análisis económico para la compra de un tractor inicial, como en el caso de los motores eléctricos, también tendríamos que ir viendo la facilidad o la posibilidad del reemplazo de nuestros equipos, nuestros tractores viejos, por equipos nuevos. Ya sé que más de uno pensará así, bueno, pero son carísimos, es distinto, no cualquier persona de la chacra puede realizarlo. Pero volvemos al caso, como en el caso de los motores eléctricos. Haciendo un análisis económico pertinente, deberíamos tratar de migrar hacia equipos de mayor eficiencia, ¿sí? Mayor eficiencia que estos tractores que estamos mostrando acá, y que son muy confiables porque ya los conocemos, sabemos la mecánica, lo podemos reparar, son de fácil reparación a esta altura del partido, pero que tienen un grado de contaminación y de rendimiento
de contaminación mayor y rendimiento menor que con un tractor nuevo. Otra de las cuestiones con las que podemos trabajar en el agro es en ir migrando parte de los consumos de energía hacia el uso de las energías renovables. Se me ocurren básicamente para Misiones dos fuentes renovables rápidas, que son los gases, ¿sí? El biogás y la energía solar. La energía solar necesita o precisa de ciertos lugares que no estén afectados por sombras y que tengan una suficiente irradiación. Y por supuesto, el día que está nublado tendremos un poco menos de energía, a la noche tendremos poco energía, si necesitamos luz todo el día necesitaríamos baterías, ¿sí? Pero en el caso del biogás, estamos trabajando con combustible disponible las 24 horas. ¿Sí? La imagen nos está mostrando justamente un cerdo, que es de donde podemos obtener los purines, ¿cómo es? Los desechos del cerdo, y con esto, en estas bolsas negras que estamos viendo al costado, podemos generar el biogás por justamente esta digestión anaeróbica que se realiza de los efluentes de los cerdos. Pongo el cerdo por poner un ejemplo de animal que está, presente en muchas de las chacras. También podríamos ocupar el guano de los pollos o la bosta de la vaca, cualquiera de estas cosas, o mezclado todos, ¿sí? Cualquiera de estas cosas podemos utilizar como, entre comillas, combustible para generar este biogás, ¿sí? Este biogás después podemos utilizar directamente, filtrado por supuesto, pero directamente en las cocinas, en calefones, en motores, en grupos electrógenos, y de esta manera podemos a la vez ser un poco más eficientes. El hecho de que hasta ahora estemos tirando gran parte o la gran mayor parte de todos estos efluentes animales a arroyos o a cielo abierto, hace que el gas que automáticamente se va generando en ellos sea ventilado hacia el ambiente, o bien pase a contaminar nuestros arroyos. Estos gases o estos efluentes tienen compuestos que afectan la capa de ozono, ¿sí? En el caso del gas, particularmente el gas metano, tiene un grado de reacción mucho más alta que el dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros quemamos este gas metano, transformamos este gas metano en dióxido de carbono, y en consecuencia el impacto ambiental que estamos logrando es mucho menor que si dejamos vamos a decir, los efluentes al aire libre. Pero además obtenemos de ese efluente una gran cantidad de combustible para poder utilizarlo. Vamos a darle números a esto. Una familia tipo en una chacra con aproximadamente 4 a 5 cerdos, podría tener una provisión de gas permanente para su uso diario, ¿sí? En esta imagen que ustedes están viendo pertenece a una chacra de Colombia. Ellos están desarrollando, no sé si se hace acá en Argentina, pero ellos particularmente están desarrollando esta especie de silobolsas, ¿sí? De gran resistencia, en la cual descargan todos los efluentes líquidos de los cerdos, y de ahí toman el gas, lo filtran y lo utilizan directamente para sus usos en la chacra, ¿no? Otra de las cosas con las que nosotros nos encontramos
habitualmente y que genera muchos análisis es el famoso aire acondicionado. Esto ya cada vez que querramos, perdón, cada vez que querramos climatizar una casa, ya sea enfriarla o calentarla, vamos a necesitar una gran cantidad de energía. En general es lo que, por lo menos domiciliariamente, es lo que más nos consume. En la industria o en el campo no es de uso muy difundido, no lo necesitamos tanto al aire acondicionado, más que en las oficinas. Pero suele representar un consumo importante en cualquier lado donde esté siendo usado. En este caso le traigo, por ejemplo, la imagen de los nuevos tipos de aires acondicionados que están en el mercado, los del tipo inverter. En estos tipos inverter, como muestra la filmina, tenemos una diferencia de un 35%. Hay algunas marcas que inclusive lograron reducir el consumo de energía hasta en un 50%. En consecuencia, de pasar de gastar 1.000 pesos de una factura, pasaría a gastar solamente 500, ¿no? Quedaría gastando la mitad para lograr la misma calefacción. ¿Cómo se logra esto? En la parte de la derecha abajo estamos viendo una gráfica simple en la cual nos está indicando la línea verde que el aparato lo que hace es trata de mantener la temperatura sobre la temperatura de consigna. En consecuencia, no tiene muchos gastos, sino que trata de mantener, lo prende, lo apaga, lo prende, lo apaga, lo prende, lo apaga, de manera tal de mantener siempre cerca de la temperatura que nosotros querramos, a la que querramos mantener la habitación. Con esto logramos ahorrarnos esta gran cantidad de energía. Además, otra de las cosas por las cuales todo el mundo sabe, aunque por ahí no todos lo hagamos, ¿no? Pero todo el mundo sabe que la temperatura a la que se sugiere el uso del aire acondicionado ronda los 24 grados. Como pongo ahí arriba, si nosotros tenemos un aire acondicionado que a 24 grados gasta 1 kilowatt hora, por cada grado centígrado que voy bajando va aumentando ese consumo. Fíjense que a los precios que estaba la energía el año pasado, cuando yo utilizaba un aire acondicionado que me gastara 1 kilowatt hora, como el de 3.500 frigorías, gastaba 4 pesos con 82 por cada hora de uso. Ahora, si lo utilizaba a 23 grados, ya pasaba a gastar 5 pesos por cada hora de uso. Si pusiera a 21 grados, gastaría 5,82. Y para los fanáticos del aire acondicionado, que les gusta poner muy frío y taparse a la noche, y lo ponen en 18 grados, ya estarían gastando 7 pesos. Casi el doble. Entonces, es por ello que cuando hablamos de eficiencia energética tenemos que tener en cuenta estos valores, ¿sí? La temperatura de consigna a 24 grados mundialmente está establecida como una temperatura de confort. Y a esa temperatura de confort es donde nosotros estamos gastando menos cantidad de energía y por lo tanto menos cantidad de dinero. Bien, hablamos del agro y podemos hablar también de esto en la industria. Básicamente, ¿qué podemos hacer nosotros para ir mejorando todas estas cuestiones desde el punto de vista de la energía? Este gráfico nos está mostrando 4 imágenes importantes. La primera de ellas es la parte constructiva, la segunda de ellas es la parte de mantenimiento, la tercera de ellas es el agua y la cuarta de ellas es la iluminación. Si nosotros queremos ir mutando, mejorando, yendo hacia un grado de mayor eficiencia energética, podemos comenzar con el aislamiento en las cuestiones constructivas. Entonces,
el grado de aislamiento hace que nuestro nivel de confort interno en las instalaciones, ya sea de la industria, de la casa o de cualquier lugar, inclusive de cámaras frigoríficas, requiera mucha menos energía para lograr el punto de temperatura que nosotros querramos, en el que nosotros querramos estar. La pared compuesta que están viendo en la figura indica algún tipo de revestimiento interior, puede ser Durlock, puede ser cualquiera. Luego viene la parte soporte, luego está la parte aislante, la pared de ladrillos y posteriormente la parte de afuera, el revoque. Esa parte aislante es sumamente importante porque ella hace de barrera al ingreso del calor o al egreso del calor en caso de invierno. Entonces, el hecho de utilizar materiales de mejor calidad y de mayor grado de aislamiento hace que luego los requerimientos de climatización sean mucho menores y por lo tanto seamos más eficientes. En el caso del hombre que está testeando este motor a la derecha, lo que quiero significar es que es sumamente importante desde el punto de vista industrial el tema del mantenimiento preventivo. El tema del mantenimiento preventivo hace justamente que nosotros podamos anticiparnos a los problemas. En general, ahora, con la tecnología actual que tenemos y que disponemos, podemos hacer esta clase de testeos para saber el estado previo de un motor y poder anticiparnos a la falla que va a tener. En el caso ahora, por ejemplo, ultrasonido, el testeo de temperatura, el testeo de diversos parámetros hace que nosotros podamos disponer del tiempo necesario o programar el tiempo necesario para poder hacer los mantenimientos preventivos que correspondan. Una cosa muy, muy simple que, bueno, ahora no se hace tanto en los autos como se hacía antes, ¿no es cierto?, es el engrase. Si nosotros mantenemos cualquier elemento de fricción, cualquier elemento mecánico de fricción, en las condiciones de lubricación necesarias, o sea, con la cantidad de grasa justa, sin más ni menos, ¿sí?, y la limpieza necesaria, obviamente que ese dispositivo va a funcionar mejor y con mayor grado de eficiencia. Entonces, esto es lo que quiero resaltar. En la industria no podemos dejar de tener en cuenta los mantenimientos preventivos más que correctivos, que sabemos que en algún momento también lo vamos a hacer. El agua. El agua es un punto fundamental. Sabemos que es imprescindible contar con agua, ya sea para la vida, pero también para muchos de los procesos. En el agro no podemos disociar obviamente del agua, porque si no, no podríamos criar animales ni podríamos plantar las plantas, así que es de uso fundamental. Y si hablamos de las personas, el uso del agua potable es fundamental. En ese caso, en cualquiera de los casos, si bien no nos imaginamos, no vinculamos directamente el agua con la energía, por supuesto que para que llegue el agua a los lugares donde nosotros queremos, necesitamos energía. Entonces no podemos disociar el consumo de agua de la eficiencia energética. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso del riego, si nosotros necesitamos regar una plantación o regar un vivero, ¿sí?, es necesario efectuarlo en la medida necesaria, ya sea para la planta y sin hacer mayores derroches. Todo lo que sea derroche va a generar que nuestra bomba o nuestra bomba impulsora del agua esté trabajando más tiempo. Si está trabajando más tiempo, está gastando más energía y en consecuencia tenemos una menor eficiencia. Y por último tenemos la iluminación. Ahora está muy en boga el cambio de las luces LED, ¿no es cierto? Y realmente genera un cambio en el consumo energético que en algunos casos puede ser muy, muy importante.
En la casa misma, digamos, al ir cambiando despacito las lámparas de incandescentes por las lámparas LED, el consumo se hace realmente significativo. Imagínense lo que puede ser llegar a ser en una industria, ¿no? Que tenemos eso multiplicado por una gran cantidad. En ese caso, lo que estamos haciendo es lograr nuevamente el concepto de eficiencia energética. Iluminamos la misma cantidad con una menor cantidad de energía. Lo que le decía al principio de la conferencia, de que el foco de bajo consumo que le estaba mandando a su casa al foco incandescente estaba extemporáneo, es que ahora prácticamente no van a encontrar en el mercado luces de bajo consumo, que también ya quedaron relegadas por las lámparas LED. Estas lámparas LED, a su vez, tienen ahora muchas mayores prestaciones, tienen diversas formas, diversos colores, diversas tonalidades, y entonces es posible lograr muchos arreglos de luces con estos nuevos aparatos, vuelvo a decir, con una mayor eficiencia energética. Y esto es lo fundamental en todos los casos, ¿sí? La concientización del personal, el compromiso. ¿Qué me refiero con esto? En general, si nosotros nos ponemos a pensar la industria, la chacra, el campo, vamos a hablar de colaboradores que van a estar trabajando con nosotros codo a codo para producir bienes y servicios que estemos vendiendo. Ahora, estos colaboradores tienen que estar comprometidos también con la eficiencia energética de la empresa. O sea, nos va a resultar mucho más fácil si contamos con la colaboración del personal que trabaje eventualmente con nosotros, ¿sí? Va a ser mucho más fácil implementar los cambios, va a ser mucho más fácil lograr mejoras. Gran parte de los consumos energéticos se deben también al mal uso que podamos hacer nosotros o a las malas costumbres en la forma de hacer las tareas cuando estamos produciendo. Entonces, analizado el problema, buscada la solución y puestos a implementar esa solución, es mucho más fácil lograr la implementación cuando hay un compromiso por parte del personal que trabaja para lograr ese cambio, ¿sí? Entonces, no podemos disociarnos, además del aparato, además del agua, además de la construcción y todo lo que estuvimos viendo antes, no podemos disociar de la eficiencia energética a las personas que usan justamente toda esa maquinaria. Recomendaciones, tips a llevar a cabo por cualquier persona. En cualquiera de los casos, cualquiera puede ponerse a observar, analizar y comenzar a buscar la mayor eficiencia energética en cualquier ámbito en el que esté presente, ¿sí? Como recomendación, cada vez que van a tratar de ser más eficientes en el consumo energético, traten de analizar el conjunto completo, no hacer cosa que gasten en una cosa y después terminen gastando en otra. En general, la recomendación, y esto es de un curso de gestores energéticos, se tomó esta gráfica, es realizar la preparación, ver, analizar cómo está, qué es lo que queremos, ahorrar, en qué queremos ser más eficientes, en luz, en el consumo del gas, en el consumo del agua, en lo que fuera. Realizar una visita a las instalaciones e inspeccionarlas para poder determinar en qué estado están actualmente. Tratar de recoger algún tipo de datos
Si fuéramos a analizar industrialmente, analizaríamos el consumo de gasoil, el consumo de energía eléctrica, el consumo de gas, si correspondiera, el consumo de leña, y realizaríamos una suerte de contabilidad energética, ¿sí? ¿Qué cantidad de energía realmente podríamos llegar a necesitar versus la que estamos utilizando actualmente? A partir de eso van a dispararse algunas propuestas de mejoras que pueden, en la mayoría de los casos, pueden necesitar algún tipo de inversión económica, ¿sí? Si fuéramos a justamente hacer el reemplazo de motores eléctricos, posiblemente tengamos que disponer de dinero para hacer el cambio. Lo primero que se nos ocurre a todos es el reemplazo de la iluminación, que es lo que es más fácil hacer. Pero hasta eso que es fácil hacer representa un gasto de dinero al principio, ¿no es cierto? Esto, bueno, el informe final quedó como residuo de justamente esa presentación de gestores energéticos, ¿sí? Antes de llegar a esta última filmina, lo que les quiero mencionar es que en cualquiera de los casos, si es una cuestión simple, obviamente cualquier persona puede hacer el análisis y empezar a tratar de mejorar su eficiencia energética, ¿sí? Hay cosas que no representan mucho problema. Por ejemplo, si se nos quemó algún tipo de máquina cuya reparación es muy cara, no nos va a costar mucho decidirnos a hacer el reemplazo de esa máquina por otra máquina nueva que tenga mayor eficiencia. Eso es relativamente simple y no implica mayores decisiones. El problema es cuando hay que hacer un análisis económico, técnico-económico de la situación para ver en qué caso conviene hacer la inversión. Particularmente quise tocar el tema del agro porque en estos momentos estoy haciendo un trabajo de eficiencia energética en un emprendimiento agrícola. Y justamente de hacer el análisis es que surgió el biogás y a mí me interesó mucho estas cuestiones. Ahora, el análisis que estamos haciendo es justamente el técnico económico, ¿no? Ver hasta dónde es necesaria la inversión y hasta dónde conviene efectuarlo. Como corolario de todo esto, en el caso de que la toma de decisiones respecto a una inversión pueda llegar a requerir gran contenido técnico y un análisis económico, en este momento en la provincia de Misiones hay gestores energéticos que son profesionales que se han capacitado para realizar la gestión energética, el análisis energético principalmente de las industrias, y están disponibles. Entonces, en cualquiera de los casos que alguien quisiera efectuar ese diagnóstico, les recomendaría que se comunique con alguno de ellos para que puedan tener asesoramiento técnico pertinente para hacer ese tipo de inversiones. Ahora sí. La última filmina, que dice muchas gracias y preguntas, por supuesto, y nos muestra una mano con una luz verde, ¿no? Esta luz verde está justamente cerrando la idea. Nosotros tratamos de lograr esto, ¿no es cierto? Tratamos de lograr utilizar la energía, pero a la vez una suerte de energía verde. Estamos tratando de utilizar toda la energía que tenemos o que necesitemos, pero sin matar al planeta, ¿sí? Entonces, una forma de colaborar con el planeta justamente es desde nuestro ámbito, desde nuestro sector, desde el lugar en el que nos encontremos, analizar qué podemos hacer realmente
para utilizar lo que necesitamos para hacer, pero sin malgastar, ¿sí? Para lograr justamente esto, mejorar nuestra calidad de vida y la del planeta. Bueno, muy bien, Luis. La verdad que una excelente presentación, realmente con mucha información, muy útil. Y bueno, y estamos compartiendo esto que es un ciclo de conferencias de lo que es FCF de la Facultad de Ciencias Forestales desde casa. Estamos con algunos participantes tanto en el Zoom como en YouTube, y hemos recibido algunas preguntas, Luis, así que yo te las voy a ir pasando y las va respondiendo, por favor. Bueno, en el YouTube, el ingeniero Diego Herbeta hace la consulta si es que existe, digamos, algún tipo de dispositivo que se pueda colocar con el tema de los aires acondicionados, como para regular esa temperatura que vos decías. Bueno, sabemos que si trabajamos a 24, el equipo trabaja a 24 grados, está en una temperatura de confort, y la idea es, bueno, si hay algún tipo de equipamiento como para regular esa temperatura. Mira, a esta altura de la tecnología, la gran mayoría de los aire acondicionados ya traen automáticamente el seteo, digamos, la definición del nivel de temperatura que querramos. Ahora bien, también están los termostatos electrónicos. Hay aparatos que se vinculan a los aires acondicionados, que en algunos de los casos se pueden poner en otros lugares que no estén cercanos al aire acondicionado, pero que lo comanden. Voy a dar un ejemplo. Nosotros en la planta eléctrica de Aristóbulo teníamos unos interruptores que estaban adentro de un contenedor metálico que estaba aislado. Nosotros dentro de esos contenedores no se podía tener mucha temperatura, porque si no tenían problemas estos interruptores de alta potencia. Entonces teníamos en forma constante, hasta en invierno, aire acondicionados prendidos. Para comandar estos aires acondicionados grandes, se tenía en la pared, enfrentadas a los aire acondicionados, los termostatos. Entonces, en el lugar que nosotros queríamos tener la temperatura, 20 grados, 23, 22 grados, teníamos esa temperatura, y esos termostatos comandaban a los aire acondicionados para que funcionen o no funcionen, ¿sí? Eso sí está ahí, está presente. Además, una cosa que no incorporé a la charla, pero que sí es de uso, es la domótica, la automatización de oficinas, de casas, ¿sí? Que es el uso la automatización, convertir a los aparatos en aparatos inteligentes. De esa manera también podemos lograr mantener los niveles de temperatura en el nivel que nosotros querramos. Perfecto, perfecto. Otra pregunta que hace el ingeniero Gerardo Panteño tiene que ver con los motores eléctricos, respecto a, bueno, cómo podemos distinguir uno que sea de mayor eficiencia que otro, o cuáles son los parámetros que uno debería observar a la hora de ir a comprar un motor. En los catálogos de los mismos motores está especificado en estos momentos o a partir de ahora el grado de eficiencia que tienen, el grado de eficiencia energética. Voy a compartir un momentito la pantalla porque quiero mostrarles justamente lo que les digo, ¿sí? Para que quede más claro. Un segundito, por favor. Este IE, en este caso es IE1 o IE4, ¿sí?
Los motores actualmente, los que están ahora en el mercado, son motores de eficiencia. Este IE nos está indicando el grado de eficiencia que tienen, ¿sí? El IE1 es de menor eficiencia y el IE4 es de mayor eficiencia, una eficiencia ya superlativa. Lo que se le recomienda a aquella persona que fuera a comprar un motor, que sea por lo menos con un IE2 o 3, ya sería suficientemente recomendable para su uso, ¿sí? Esto es lo que debería buscar en un catálogo o al comprar, que el grado de eficiencia esté marcado por el 2 o el 3. O el 4, mejor todavía, ¿no es cierto? Va a tener, Claro, posiblemente le va a salir más caro. claro. Esa también es una relación que de alguna forma el Por supuesto, costo-beneficio, digamos, ¿no? por supuesto. Perfecto. Y una pregunta que te quería hacer respecto a si uno tuviese que construir una casa o está pensando, digamos, en alguna construcción, ¿qué aspectos habría que tener en cuenta antes de construirla respecto a lo que es la eficiencia energética? Bien, yo soy ingeniero electricista, así que de construcción sé lo que tenga que ver un poco con aislación nada más. Lo que sí le diría que tenga en cuenta de lograr la incorporación en techos y paredes de aislaciones. En general, ahora está considerado que la mejor aislación es la de la lana de vidrio, que es la que está en uso más difundido en estos momentos, ¿sí? Y en la parte del techo, inclusive pueden ser estos aislantes con lana de vidrio o los aislantes que tienen encerrado partículas de aire con doble capa de aluminio, por ejemplo, ¿sí? Eh, a esta altura del partido no podemos imaginarnos construir una casa sin considerar eso, ¿sí? Los ladrillos huecos son relativamente más térmicos o más mejores aislantes que los ladrillos macizos. Pero a esta altura del partido y con el calor que tenemos acá en Misiones ya no es suficiente tener eso, ¿sí? Siempre es preferible tener un aislante sólido de baja conductividad a un aislante que contenga aire, ¿sí? Entre otros parámetros. ¿Sí? Muy bueno, muy ilustrativo. Y bueno, una última pregunta que estamos recibiendo también del ingeniero Herbeta, tiene que ver, no sé si estás al tanto, pero si hay alguna línea de financiamiento o crédito que pueda estar disponible para proyectos de este tipo. Mira, el año pasado particularmente el CFI, cuando desarrolló el curso de gestores energéticos, lo hacía justamente para que las distintas empresas, en ese caso se había elegido hoteles e industrias de la madera, industrias del secado también, pudieran acceder a distintos créditos dados por el CFI para las mejoras en eficiencia energética. Hace 2 semanas, 3 semanas averigüé justamente si había algún tipo de línea abierta de esos créditos y me dijeron que no, que en estos momentos no hay nada y menos con la cuarentena y la pandemia, ¿no? Pero me habían dicho que se estaban estudiando, inclusive en estudio, no hay nada todavía así, pero el estudio es repetir estas experiencias e incorporar a las cuestiones agrícolas. Entonces, habría que quedar a la espera. Yo creo que para las cuestiones de eficiencia energética siempre va a haber algún tipo de línea de financiamiento. Así como para el desarrollo, por ejemplo, de proyectos en los cuales intervenga las energías renovables, por ejemplo, el biogás, por ejemplo, los paneles solares. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, creo que con todas las preguntas. Discúlpame. Sí, el señor Pantaenius
hizo una última pregunta, pero ya a Bueno, través del Zoom, y dijo, ¿por qué no se utilizan en mayor extensión los dispositivos que utilizan la temperatura del suelo? ¿Sí? no, En general, cuando vamos a hablar de construcciones, está prevista también la temperatura del suelo. Nosotros en Misiones particularmente no hacemos mucho hincapié en eso, porque una que no estamos acostumbrados y otra que no nos afecta principalmente eso, tanto como puede ser en el sur, ¿sí? O puede ser en Europa. Sin embargo, en las normas IRAM de construcciones, cuando vamos a analizar los pisos, se analiza también el grado de aislamiento de los pisos, el grado de aireación por debajo de los pisos, y para el cálculo de un grado de aislación bueno, se tiene en cuenta la temperatura del suelo. Una última cosa ya para cerrar. Hay sistemas tanto de calefacción como de refrigeración que utilizan la temperatura del suelo porque a una profundidad suficiente, a 10 metros, la temperatura del suelo prácticamente se mantiene constante durante todo el año, que ronda alrededor de los 15 o 17 grados. Entonces hubo proyectos de hacer pasar o aire o el radiador de un aire acondicionado al suelo, y de esa manera utilizar, ya sea para refrigerar o para calentar, esa temperatura de 15 grados que está en el suelo. claro, claro, muy bien. Ahí, Juan Mauricio Quesada, ingeniero, también quiere hacerte una pregunta por el Zoom, así que si se habilita ahí su micrófono. Sí. Hola. Bueno, sí, primero gracias Luis por participar de este ciclo que la verdad es muy importante para nosotros. Y te quería consultar puntualmente de cómo están ahora las industrias misioneras en cuanto a la eficiencia energética. Bueno, por ahí las principales, la forestal, ¿no? Y la yerbatera. ¿Se pueden hacer algunos pequeños cambios con poco esfuerzo y mejorar esta eficiencia? ¿Cuáles son esas medidas a lo mejor a las cuales se pueden apuntar en esta capaz primera etapa, ¿no? De ir pensando y profundizando más lo que es la eficiencia energética. Si yo le fuera a hacer una sugerencia a cualquiera de las industrias, ya sea la foresto industrial o la yerbatera, la tealera, primero analizaría, le sugeriría que vea cosas simples como por ejemplo el proceso, el desarrollo de los procesos, cómo lo están llevando a cabo, qué cuidados tienen con eso, el mantenimiento de las instalaciones, ¿sí? En una recorrida estuvimos viendo que hay veces que, por ejemplo, te encontrás con una montaña de acerrín sobre un motor. Esa montaña de acerrín sobre un motor está impidiendo la refrigeración del motor, y un motor caliente consume más, ¿sí? En eso trabajaría primero con la gente, y si quisiera invertir un poco, trabajaría con las luces. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas eh, pueden, pueden lograr algún tipo de cambios, ¿sí? Eh, rápidos y, entre comillas, sin mayores inversiones. Ahora, después sí, cuando haya que afinar un poquito más el lápiz, analizar el grado de inversión, si valen la pena las cuestiones técnico-económicas, bueno, ahí sí ya hay que hacer el análisis puntual de todos, ¿eh? A cualquier propietario de una industria le diría que trate de recorrer un día, eh, es más, le diría que trate de recorrer, aunque sea con un amigo que no venga a trabajar ahí, que no trabaje ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amigo le va a ir indicando cosas que le llamen la atención, ¿sí? Y que la persona que normalmente recorre la industria ya está acostumbrada a ver. Entonces, de esa manera, en ese primer recorrido, puede detectar algunas falencias que tengan en los procesos, en el mantenimiento o en alguna de esas cosas, en las costumbres, digamos, de trabajo, y pueda pulir rápido eso. Y después sí ponerse a hacer algún tipo de inversión mayor. Muy bien, muchísimas gracias Luis, la verdad que muy agradecidos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, que estamos aquí en este proceso con este ciclo de charlas.
Voy a agradecer también a todos los espectadores que se sumaron en el YouTube, a quienes participaron vía Zoom. Y bueno, me parece un comentario muy interesante de uno de los espectadores, de la ingeniera Silvia Berger, donde dice que, bueno, que la eficiencia energética es un camino a recorrer y que siempre van a haber acciones que se puedan hacer para mejorar justamente la eficiencia en los procesos tanto industriales como del campo, en los propios hogares, como vos ya dijiste en tu presentación. A los que nos están acompañando, les quiero contar que este ciclo de conferencias va a continuar el próximo viernes. Vamos a estar con un bloque que lo llamamos de conservación, donde va a estar Manuel Jaramillo disertando respecto a, bueno, la conservación después de la pandemia en un mundo naturalmente diferente. Para el próximo miércoles, el miércoles 3 de junio, continuando en esta línea, como la inició hoy el ingeniero Luis Fontana, de Industrias Misioneras, vamos a tener a los ingenieros Alejandro Kerkhoff y a Marco Paulo Bárbaro, que nos van a hablar justamente como a continuación de esta temática, de los sistemas de gestión energética, los desafíos de las industrias misioneras. Y ya tenemos agendado también para el miércoles 10 de junio, en lo que es este bloque de industrias, al ingeniero Gabriel Tarnowski, que nos va a acompañar con otros colegas, en lo que son las soluciones de mecatrónica aplicadas a la tecnología nacional para el escaneo 3D y cortes optimizados. Así que bueno, ya tenemos una agenda interesante y entonces los invitamos a seguir participando de este ciclo. Así que Luis, te agradezco muchísimo nuevamente por bueno, ayudarnos en este nuevo desafío que tenemos en esta situación nomás donde la virtualidad se volvió el día a día, así que desde la facultad, desde la Secretaría, muy agradecido. No, por favor, gracias a ustedes por la posibilidad de esto. Ahí ponemos el formulario de inscripción a disposición para la gente que ha participado tanto en Zoom como en YouTube. Así que pueden completar, estará disponible por un tiempo, por 1 hora aproximadamente. Muy bien.